Esta es la introducción a la teología de la Academia de Teología Online. La teología responde a tres preguntas básicas. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Y la unión entre los dos, llamada contemplación. Esta gran tarea de la búsqueda de la verdad es una tarea de la razón y de la fe. Cuando a Kant le preguntaron qué era la ilustración, contestó: sapere aude, atrévete a pensar. Kant lo realizó solamente en el ámbito de la razón. Pero la teología, que después en algunos casos, como el racionalismo absoluto, llega a decir que lo único real es lo racional, disminuyendo mucho el conocimiento de las cosas. Pero la teología va mucho más lejos que lo que en este sapere aude, atrévete a pensar, porque se atreve a colocarse ante el misterio, ante la plenitud de la verdad, en un camino que nunca cesa, que nunca puedes decir, ya lo sé todo. Consciente de que la verdad es Dios y no se puede abarcar por el conocimiento humano, se abre a esa verdad y camina en la luz, recibiendo inteligibilidad que ilumina todo lo real. Esta apertura a la verdad se realiza con la fe y con la razón. Ya lo iremos viendo cómo se va relacionando. En la encíclica Fides et Ratio, Juan Pablo II decía: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. La Iglesia no es ajena a esos deseos, a esa búsqueda de la verdad, aunque evidentemente lo más importante que nos viene a transmitir es una relación de amor con Dios y entre los hombres, pero es inexcusable y busca la búsqueda de la verdad. Desde que en el misterio pascual, es decir, la resurrección de Cristo, ha recibido como don la verdad última del hombre, la Iglesia se ha hecho peregrina en el mundo para anunciar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entre los diversos servicios que hace la Iglesia, uno muy importante es la diaconía de la verdad, o sea, el servicio de la verdad o servir la verdad a los que la busquen. La Iglesia aprecia muchísimo el esfuerzo de la razón para alcanzar los objetivos que hagan cada vez más digna la existencia personal y al mismo tiempo ve en la filosofía el camino para conocer verdades fundamentales relativas a la existencia del hombre. Considera la filosofía una ayuda indispensable para profundizar en la inteligencia de la fe y para comunicar la verdad del Evangelio a cuantos aún no la conocen. Pensar que la fe es irracional no es ni mucho menos algo que defienda la Iglesia. En la base de toda la reflexión que la Iglesia lleva a cabo está la conciencia de ser depositaria de un mensaje que tiene su origen en Dios mismo. El conocimiento que ella propone no proviene de la especulación de hombres, sino que viene de haber acogido con fe la palabra de Dios. En el origen de nuestro ser como creyentes hay un encuentro único en su género, en el que se manifiesta un misterio oculto
quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad, dice Efesios 1:9. Cristo, la palabra hecha carne y con el Espíritu Santo, pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. El origen, por lo tanto, es una iniciativa totalmente gratuita que viene de Dios para alcanzar a la humanidad y salvarla. Dios, como fuente de amor, desea darse a conocer, y el conocimiento que el hombre tiene de él culmina con cualquier otro conocimiento verdadero sobre el sentido de la propia existencia que su mente es capaz de alcanzar. El Concilio Vaticano I enseña que a través de la reflexión filosófica y la verdad que proviene de la revelación no se confunden ni hacen superflua uno a otro, simplemente que son distintas por el principio y por el objeto. La razón se basa en las fuerzas humanas y tiene como objeto pues las cosas humanas, y la fe tiene su origen en la luz de Dios y abarca el misterio de Dios según la capacidad humana. El Concilio Vaticano II añade a este dato que este conocimiento, esta revelación, proviene de su carácter salvador. Dios, movido por el amor, habla a los hombres para que puedan salvarse de un modo humano, es decir, inteligente y libre. Y el plan de la revelación se realiza a través de obras y hechos y palabras intrínsecamente ligadas. Con esto el hombre puede conocerse a sí mismo. ¿Dónde podría el hombre buscar la respuesta a las cuestiones dramáticas como el dolor, el sufrimiento de los inocentes y la muerte, sino en la luz que brota del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo? Dice la Constitución Gaudium et Spes, entre otros muchos temas. Sin embargo, no hay que olvidar que la revelación está llena de misterio. El rostro del Padre no lo podemos conocer totalmente. Tenemos que ir avanzando en los secretos de Dios. Lo conocemos el todo de una manera fragmentaria, por el límite de nuestro entendimiento, y solo la fe permite penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión coherente. El conocimiento de la fe no anula el misterio, solo lo hace más evidente y lo manifiesta como hecho esencial de la vida del hombre. El concilio dirá que el misterio de Cristo revela plenamente el hombre al propio hombre. O sea, que sabemos lo que el hombre es, pues no solo por hacer una estadística de cómo somos todos los seres en el mundo, todos los humanos, sino mirando a Cristo, que es el perfecto hombre. Mientras que si solamente mirásemos a los seres humanos, pues nos encontraríamos un hombre contrahecho y muy limitado. Al mismo tiempo, la revelación abre unas perspectivas muy grandes al mismo conocimiento filosófico. Piénsese, por ejemplo, en la noción de persona, que viene de la revelación y llega a la filosofía en el siglo IV y V, y hoy día pues es el fundamento de la dignidad de todos y cada uno. Mientras que cuando se aleja uno de la noción de persona, pues se queda un individualismo que muchas veces es cainita y se producen abusos contra los hombres. La revelación introduce en la verdad última y además lleva a que el hombre no se pare nunca en esa búsqueda, no diga ya lo sé todo. Fijaros, por ejemplo, lo que dice San Anselmo de Canterbury cuando dice: dirigiendo con fuerza mi pensamiento a este problema de quién es Dios, a veces me parecía poder alcanzar lo que buscaba. Otras veces, sin embargo, se escapaba completamente de mi pensamiento.
hasta que al final, desconfiando de poderlo encontrar, quise dejar de buscar algo que era imposible encontrar. Pero cuando quise alejar de mí ese pensamiento, porque ocupando mi mente no me distrajese de otros problemas de los cuales pudiera sacar algún provecho, entonces comenzó a presentarse con mayor importunación. Pero pobre de mí, uno de los pobres hijos de Eva, lejano de Dios. ¿Qué he empezado a hacer y qué he logrado? ¿Qué buscaba y qué he logrado? ¿A qué aspiraba y por qué suspiro? Oh Señor, tú no eres solamente aquel de quien no se puede pensar nada mayor, sino que eres más grande que todo lo que se pueda pensar. Si tú no fueses así, se podría pensar alguna cosa más grande que tú, pero esto no puede ser. Al mismo tiempo, esta revelación se manifiesta plenamente en Jesús. Y por eso es tan importante el conocimiento del misterio de su vida. Conociéndole a Él, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. La revelación cristiana entonces se manifiesta como la estrella que orienta al hombre. La Sagrada Escritura nos presenta con sorprendente claridad el vínculo tan profundo que existe en el conocimiento de la fe y de la razón. El mundo bíblico ha hecho desembocar en el gran mar de la teoría del conocimiento su aportación original. La peculiaridad que distingue el texto bíblico consiste en la convicción de que hay una profunda e irreparable unidad entre el conocimiento de la razón y la fe. No hay motivo de competitividad entre la razón y la fe. Una está dentro de la otra y cada una tiene su propio espacio de realización. Una primera regla para este avance consiste en tener en cuenta el hecho de que el conocimiento del hombre es un camino que no tiene descanso. La segunda, la conciencia de que de hecho dicho camino no se puede recorrer con el orgullo de quien se piense que todo es fruto de una conquista personal. Una tercera se funda en el temor de Dios, del cual la razón debe reconocer a la vez su trascendencia soberana y su amor providente en el gobierno del mundo. Cuando se aleja el hombre de estas reglas, es decir, la humildad intelectual y la apertura a la verdad, sea la que sea, el hombre se expone al riesgo del fracaso y acaba por encontrarse en la situación de necio, en la cual hemos visto tan claro en las ideologías que han sembrado de muerte el siglo XX. En este aspecto, la razón es valorizada, pero no sobrevalorada. El temor de Dios es el inicio de la sabiduría. Esta apertura al misterio que le viene de la revelación ha sido para él una fuente de verdadero conocimiento. Nosotros lo iremos recorriendo paso a paso en el estudio de la Cristología, de Dios Uno, de la Sagrada Escritura, de Dios Trino, de la Iglesia, de la moral, de la gracia. San Pablo afirma claramente cuando habla en Atenas y especialmente en su exposición a la epístola de los romanos, que el hombre a través de las cosas visibles puede conocer la potencia de Dios y la invisible de Dios. Es decir, afirma la capacidad de la metafísica del hombre. Sin embargo, en el libro del Génesis se nos dice que el hombre tenía en cuyo el centro del Edén estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. El símbolo es claro. El hombre no era capaz de discernir y decidir por sí mismo lo que era bueno y lo que era malo, sino que debía apelarse a un principio superior. La ceguera del orgullo hizo creer a nuestros padres que eran soberanos y autónomos y que podían prescindir del conocimiento que deriva de Dios. En su desobediencia originaria, ellos involucraron a cada hombre y a cada mujer, produciendo en la razón heridas que a partir de entonces obstaculizarían el camino hacia la verdad. La capacidad humana de conocer la verdad quedó ofuscada por la aversión hacia aquel que es fuente y origen de la verdad. Los pensamientos de los hombres a causa del pecado fueron vanos y los razonamientos distorsionados
y orientados hacia lo falso. Se había cegado los ojos para poder ver. La relación del cristiano con la filosofía requiere entonces un discernimiento radical. El punto central que da la revelación es la muerte de Cristo. La cruz, que es locura para los gentiles y escándalo para los judíos, está llena de luz porque nos revela quién es Dios, nos revela lo que es el amor, nos revela lo que es el hombre, nos revela lo que es el sufrimiento y nos revela la eternidad. La razón no puede vaciar el misterio de amor que la cruz representa, mientras que ésta puede dar la razón a la respuesta última que busca. No es la sabiduría de las palabras, sino la palabra de la sabiduría de la cruz, que supera todo límite cultural que se le quiera imponer, obliga a abrirse a la universalidad de la fe. Sin embargo, la filosofía o la razón aporta muchas cosas a la fe. Por ejemplo, cuando San Pablo habla en Atenas, lo que recoge es que en lo más profundo del hombre está el deseo y la nostalgia de Dios. Existe pues un camino que el hombre, si quiere, puede recorrer. Se inicia con la capacidad de la razón de levantarse más allá de lo sensitivo, de lo contingente, para ir hacia el infinito. De diferentes modos los hombres han iniciado esta búsqueda en todas las culturas. La filosofía lo hace de una manera peculiar, porque, como dice Aristóteles, todos los hombres desean saber. Y la verdad es el objeto propio de este deseo. Nadie puede permanecer sinceramente indiferente a la verdad de su saber. Si descubre que es falso, lo rechaza. En cambio, si puede confirmar su verdad, se siente satisfecho. Es la lección de San Agustín cuando escribe: he encontrado muchos que querían engañar, pero ninguno que quisiera dejarse engañar. En el terreno práctico de la moral, pues nos damos cuenta de que esos valores que hacen digno al hombre tienen que ser verdaderos. Y la búsqueda de la ética pues tiene que estar fundamentado en la búsqueda de la verdad ética y de la inmortalidad. Nadie, ni el filósofo ni el hombre corriente, puede sustraerse a estas preguntas. De tal manera que podemos definir al hombre como aquel que busca la verdad. No se puede pensar que una búsqueda tan profundamente enraizada en la naturaleza humana sea del todo inútil o vana. La capacidad misma de buscar la verdad y de plantear preguntas implica ya una primera respuesta. El hombre no comenzaría a buscar lo que desconociese del todo o considerase absolutamente inalcanzable. Solo la perspectiva de poder alcanzar una respuesta puede inducirlo a dar el primer paso. Y esto es aplicable a la filosofía, a la ciencia, a cualquiera de las actividades humanas. La teología se apoya fuertemente en las verdades filosóficas, aunque hay que decir que que la filosofía pues tiene muy diversas respuestas y no todo lo que dice un filósofo es útil. Porque muchas de las teorías que tienen algunos filósofos son sencillamente efímeras, incluso algunas erróneas, claramente. Por lo tanto, hay que buscar pues lo permanente y lo perenne en las filosofías, que ayudan de una manera extraordinaria en la búsqueda de la verdad. Pero no solamente esto, el hombre no ha sido creado para vivir solo, no empezamos de cero, empezamos cada uno, pues recibimos el lenguaje de otro, recibimos la cultura de otro, recibimos la educación de otros, recibimos un mundo cultural, de tal manera que se puede decir que el hombre que es un ser que busca la verdad, es también un ser que vive de creencias, de lo recibido por otros. Cada uno, al creer, confía en los conocimientos adquiridos por otras personas. Y esta actitud natural, pues nos encontramos que se hace muy radical en
confianza en Dios. El conocer la verdad requiere confianza en el otro. El hombre por naturaleza busca la verdad y esta búsqueda no está destinada solo a la conquista de verdades parciales, factuales o científicas. Su búsqueda tiende hacia una verdad ulterior que pueda explicar el sentido de la vida. Por eso es una búsqueda que no puede encontrar solución si no es en el absoluto. No se ha de olvidar que también la razón necesita ser sostenida en su búsqueda en un diálogo confiado y una amistad sincera. El camino y la búsqueda de Dios es un camino interminable. Esta verdad que Dios nos revela en Jesucristo no está en contraste con las verdades que se alcanzan filosofando. Con esta exposición de la Fides et Ratio pasamos a cómo está organizado la Academia de Teología. El primer curso será introductorio a todas las cuestiones que se estudian en teología a un nivel elemental, podríamos decir. El segundo nivel se estudiarán las mismas a un nivel un poquito más alto, el básico, podríamos decir. Después, en un tercer momento, en el nivel 3, será un nivel ya superior. Y por fin, en el último nivel, tendremos las mismas verdades, pero ampliadas en un nivel que podemos llamar avanzado. Cada una, pues vamos dando pasos en este nivel que al final la meta es que cada uno pueda completarlo con su oración personal para llegar al conocimiento de la verdad completa, el conocimiento cara a cara, que es el conocimiento de los santos en el cielo, que así verá Dios.